A través de Radio Visión 107.9 FM en Chillán Viejo, tenemos el agrado de presentar su programa Salud Integral en tiempos de pospandemia. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este programa dialogaremos sobre salud y bienestar. ¿Qué problemáticas sanitarias nos ha dejado la pandemia? ¿Cómo sobrellevar los efectos del COVID-19, tales como la depresión y ansiedad? Sin duda, nuestra salud mental y física son de real importancia para nuestro bienestar individual y social. De estos temas hablaremos con nuestros expertos en un diálogo ameno y cercano a través de Radio Visión 107.9 FM de la comuna de Chillán Viejo. Hola, muy buenos días a todos. Ya despertamos con ánimo, sin ánimo. A ver, quiero saber eso durante el desarrollo de este programa que comienza nuevamente hoy a las 10 de la mañana, junto a dos grandes profesionales, como ya anunciábamos, ¿verdad? Hablando de salud integral en tiempos de pospandemia. Todo lo que ha sucedido con la pandemia y después de la pandemia lo sabremos, ¿verdad? Cuando tenemos en esta mañana nuevos síntomas y autocuidado. Es el tema de hoy que nos trae el doctor Francisco Gutiérrez, internista, ¿verdad? Y también el doctor Francisco Gutiérrez Chávez, que es psicólogo y magíster en psicología clínica. Ahí está entonces las presentaciones, les saludamos a ellos y esperamos sus llamados al 42 226 61 10. Sin duda nos están escuchando muchos hoy día y espero también que así como hay muchos, también haya muchos llamados en esta mañana. Recordarles como siempre que este programa, ¿verdad?, llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Entonces dejo a los dos grandes profesionales, ya los presenté. Bienvenidos, doctores. Muchas bendiciones. Muy buenos días y gracias por estar acá de nuevo. Así mismo es muy buenos días y gracias por la oportunidad. Hoy toca un tema, el autocuidado, bienestar y nuevos fenómenos clínicos que pudieran haber aparecido o se pudieran haber profundizado con la pandemia, ¿no? En estos tiempos de post-pandemia, ¿no? No sé si quieres comenzar tú con lo físico. Mira, más que nuevos síntomas, bueno, todos saben que el COVID es un virus y las mismas características o peculiaridades clínicas se pueden aplicar a cualquier tipo de virus. Claro, hay virus que tienen, para que la gente entienda, los virus son, bueno, no vamos a entrar en disquisiciones de tipo microbiológica, porque es complejo, ¿ya? Pero son bichitos chiquititos que se acantonan dentro de la célula, y muy pequeñitos, mucho más pequeños que las bacterias, que los hongos. Entonces no tienen vida propia, tienen que vivir dentro de una célula necesariamente. Los virus viven dentro de la célula porque al no tener aparato metabólico, ellos parasitan el metabolismo de la célula y viven a expensas de ella. Entonces por eso que se consideran parásitos. Son muy chiquititos, no son como los parásitos grandes, las lombricitas que tienen los niños, etcétera, ameba, el ascarilombricoides, etcétera. No, son estos muy pequeñitos, y simples, son muy simples, pero sí pueden jugar un papel deletéreo, muchas veces mortal, depende del virus. Hay virus de una meningoencefalitis, hay virus del SIDA, hay virus de la hepatitis, etcétera. Este virus tiene afinidad por el aparato traqueobronquial. Entonces, más que nuevos síntomas, sí son aplicables las características que todo virus puede generar dependiendo del lugar de asiento. Lo que sí pueden aparecer, porque como fue una pandemia que obviamente, como el nombre lo indica, abarcó
casi a toda la humanidad, entonces despertó mucha inquietud. Hubo mucha información, a veces exagerada la información, que los mismos expertos de Europa, de otros países, de Estados Unidos y de otros países, decían que no había que intoxicarse con tanta información. Había información cruzada y a veces informaciones que chocaban. Entonces eso se prestaba para confusión. Claro. Y en esa confusión se generan dudas, y la duda obviamente genera angustia, pues, y aquí ya ese otro tema. Entonces, después de todo fenómeno que involucra la preocupación de casi toda la humanidad, vienen las respuestas psicológicas. Y es lo que nosotros a través de este ciclo de conversaciones, hemos estado abordando las respuestas psicopatológicas del ser humano respecto a una preocupación mundial. Sí, está interesante eso de la angustia. Yo hablaría de angustia social cuando aparece el COVID y no hay información muy clara, ¿no? Porque a lo que la gente consultaba o lo que más se preocupaba era sobre los síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas del COVID, ¿no? Es la pregunta como de entrada, ¿no? Luego empezaban especulaciones de cómo tratarlo. Había un presidente que dijo que por ahí que había que tomar cloro. Esto genera bastante angustia, ¿no? Y puede provocar ciertos síntomas, ¿no? Un poco de desesperanza, angustia por lo que no se sabe que pudiera pasar. Exacto. que es normal, y la posibilidad ante la propia muerte, ¿no? Creo que esto ya lo había pincelado en la primera sesión. Y es muy importante esto, ¿no? Porque esto trae efecto, ¿no? Imagínense una familia que tenga los mismos síntomas. Y por otro tipo de virus. O por una alergia. Vamos a aclarar esas cosas, porque eso es importante. Sí, pues sí. En principio, muchas personas en pleno verano dicen ando resfriado. Le estoy citando un ejemplo que tiene que ver con esta cuestión. Ando resfriado, en pleno verano. Y uno dice, la palabra resfrío viene de haberse enfriado el cuerpo. Los resfríos en estricto rigor son generados por virus y merced a la caída de la temperatura del cuerpo. Eso se da en invierno. Entonces, muchas veces son alergias, pero la alergia también dan tos, dan secreción muconasal, y decaimiento a veces, congestión nasal, cefalea frontal, parecida una sinusitis, etc. Los síntomas se parecen a un resfrío, pero no es resfrío. Entonces la gente en pleno verano dice ando resfriado. Sí. Entonces por eso les digo yo que si eso se presenta en una situación de una pandemia, imagínense, la gente lo primero que va a hacer va a achacar ese síndrome al COVID. Claro. Y va a amplificar aquí viene lo psicológico que él puede decir. La angustia, la preocupación van a amplificar los síntomas. Porque antes de entrar un poco en lo psíquico, esto es una cepa del COVID, la que hubo. Sí. Porque siempre existió un COVID. Sí, siempre existía, es verdad eso. Siempre existió un COVID, un coronavirus, y de hecho, mire, si todos nos hiciéramos un examen para detectar el coronavirus clásico que le llamo yo, el que desde hace 60 años está provocando, o se descubrió, está provocando rinitis o resfrío, a veces traqueobronquitis, se van a encontrar con el que tenemos coronavirus. Pero si a nosotros nos dicen ahora, en este contexto, que tenemos coronavirus y no nos dicen el apellido, entonces vamos a pensar que se trata del COVID nuevo. Claro. Ya, y además otra cosa, siempre hemos tenido el coronavirus, pero ¿sabe lo que da? Lo que produce ese coronavirus clásico que siempre hemos tenido nosotros en nuestra mucosa respiratoria alta, genera sencillamente un síntoma leve de resfrío, no pasaba a mayores. Después mutó y en algunos países se presentó el SARS, que le llaman síndrome agudo respiratorio,
y eso sí era mortal en aquel entonces. Y de ahí, bueno, ya se pasó eso, y a los años vino otra epidemia más, hasta que se desencadenó esta pandemia, ¿ah? Porque mutar significa cambiar la estructura química. Al cambiar la estructura química del virus, entonces hay dos alternativas: o se hace menos agresivo o más agresivo. En este caso se hizo más agresivo. Exacto. Pero hay que señalar también que por eso les decía yo que es difícil. Los síntomas siempre van a ser los mismos. Muchas personas, y hay que reconocerlo porque esto se ha discutido, muchas personas, y lo dicen los grandes especialistas, si nosotros aquí estamos para transmitir, nadie inventa nada. La información que recogemos es de especialistas. No tendría seriedad que yo fuera a decir, porque en mi consulta he visto unos casos, vi casos de COVID, y afortunadamente están bien. Ya, pero no podemos decir que es estrictamente mortal. Influyen factores genéticos. Desde un principio yo pensé, con apego a ciertos criterios internacionales, que la genética es vital a la hora de analizar la sintomatología y la evolución de una infección. Hay personas que tenían, por razones, yo voy a entrar en un tema que no se ha comentado en la tele, y lo voy a citar. Aquí se hablaba, aparecía un médico ahí, yo soy muy parco y frugal a la hora de hacer mis comentarios, no nombro a nadie, no me gusta nombrar a nadie. Ya, un médico que todos los días hablaba del COVID, en plena pandemia. Ya. Sí. Y mucha gente me llamaban, o iban a mi consulta y me decían: doctor, ¿qué puedo hacer? Yo veo a ese caballero y me enfermo. Uy. Yo le decía: mejor no vea. Porque claro, yo leí a un virólogo francés, a una eminencia, un virólogo francés, y decía él: no se expongan a tanta información. Y si les cae mal la información, ¿creen ustedes que tiene eso? Consulten a su médico, pero no vean tanta televisión, claro, porque se están intoxicando con mucha información. Entonces hablaban del virus, que esto, que lo otro, que sí, que morían todas las cifras, se murieron en Brasil tanto, que en Ecuador mostraron fotos aparatosas, sí, de gente en la calle. Yo no sé si eso fue una manipulación. No sé. Era cierto, eran cadenas de WhatsApp, ¿no? Donde mandaban videos de personas muertas, ¿no? Entonces... Sí. Ya, pero hay que agregar que esto siempre los virus son oportunistas. Lo oportunista del virus radica en que los virus, afectan más aparatosamente a personas que tienen ciertas enfermedades. ¿Complicaciones? No, complicaciones cuando una enfermedad se desencadena otra. Esta es la predisposición. Es decir, yo tengo algo que me puede hacer que el virus no sea leve, que la infección viral se agrave en mí. Tengo una enfermedad. ¿Y cuáles son? La mayoría de las enfermedades cancerosas. Las leucemias o las enfermedades broncopulmonares de larga data. Fibrosis pulmonar, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por fumar, por hacer carbón, y todas esas cosas. Entonces, asma, por ejemplo, personas que son asmáticas, precisamente porque el virus afectaba el árbol bronquial. Es como agregarle una nueva crisis de asma, pero 3 veces más potente. Entonces, esas cosas no se comentaban. Seguramente para extremar cuidado, pero eso también generaba duda y preocupación. Esa es la otra cara de la moneda. Pues la duda y la preocupación ya acarreaba una especie de paranoia. Sí. Cualquier tos ya era COVID. Claro. Voy a poner un ejemplo que en apariencia es cómico, ¿no? Hubo un comentario que en Chillán, en el mercado, se escapó una persona con COVID. No sé si todos escucharon. Y que los militares no lo querían tomar preso porque se podían contagiar. Daba risa. Entre risa y no risa, la verdad. Es como una tragicomedia, ¿no? Claro. Entonces, hay algo con esto de esta información aparatosa y cómo nos impacta la información. Y no solo estoy hablando del COVID, ¿no? Hay fake news, cosas que no son y que a veces los medios de comunicación tradicionales acostumbran a... Bueno, el monopolio de los medios de comunicación acostumbra a transmitirlo, ¿no? Sin verificación, sin nada, sin un estudio por detrás, ¿no? Entonces, más angustia hay, ¿no? Y
cuando se agrava la angustia puede ser cuadros clínicos más graves, psíquicos, ¿no? Como la paranoia, ¿no? O yo me voy a enfermar, ¿no? Tú estás enfermo, ¿no? O incluso aislar a personas que aparentemente, según juicio del propio enfermo, puede decir que está enfermo, ¿no? Entonces caemos en prejuicios, caemos en discriminación, caemos en un montón de cosas que son a raíz de una información falsa o muy, muy extrema, ¿no? Y mucho de esto hemos visto sobre todo en la pandemia, ¿no? Entonces es todo un tema... Hay otra cosa, sí. Perdona que te interrumpa. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención poderosamente. A mí me contó un enfermo aquí en Chillán. Imagínense aquí, Chillán. Si esta nueva información o este caso lo extrapolamos a todo el mundo, ¿cuántos casos más ha dado? No. Una señora no fue recibida por su hermana cuando la fue a visitar porque la escuchó toser. A lo mejor fue un carraspeo por un reflujo gástrico. Claro. Y ¿sabe usted? Eso es paranoia. Y la señora se quería morir. Dijo, yo llegó llorando a mi consulta pidiéndome antidepresivos porque su hermana la echó de la casa. Y yo le expliqué, le dije yo, tranquila, entiéndala a ella, que a lo mejor está sometida al estrés que está generando esta pandemia. Estoy hablando de los inicios, donde la cosa era muy terrible. Todos creíamos que esto iba a culminar en cosas peores. Afortunadamente, gracias a Dios, no pasó esto. Entonces, otra cosa, se me estaba escapando. A ese doctor que yo siempre lo vi en la tele, no tengo nada contra él, pero le faltó algo que dijo un francés y un virólogo español también lo repitió. Le faltó decir que nosotros tenemos mecanismos de defensa naturales, genéticamente determinados para los virus. Pero no hablaban de eso. No decían, mire, si se nos... En un golpe de tos nos atacan, entre comillas, 100.000 virus. Vamos a tener la capacidad suficiente para neutralizarlo. Pero si nos metemos una noche comiendo con un contaminado, comiendo y tomando con un contaminado, hablemos derechamente las cosas. Sí. Es más fácil que me vaya a contagiar ahí porque voy a estar toda la noche respirando ese ambiente. Pero por un golpe de tos no es tan así. Mire. La saliva normal de nosotros tiene una enzima que se llama lisozima, que es antiviral y antibacteriana. Ahí hay un mecanismo defensivo. Claro que sí. El movimiento de los cilios del aparato respiratorio, los cilios son unos pelitos que tenemos en el aparato respiratorio que están basculando hacia afuera. Y junto con las mucosidades que se generan, atrapan polvo, bacterias, virus, y con los golpes de tos los botamos. Ahí tenemos otro mecanismo defensivo. Es que entra por los ojos también, pero también en las lágrimas, en la conjuntiva, se producen lágrimas que tienen la lisozima, que es antiviral. Si bien es cierto, no es específica contra ese virus, tiene un efecto global. Y sirve. Todas esas cosas debieron de haberla comentado. Claro, por supuesto. Debieron de haberla comentado, pero no se comentaban. Y esto que estoy diciendo yo viene en los textos de fisiología. El Guyton, por ejemplo, un texto norteamericano, le habla de estas cosas. Y yo decía, pero ¿por qué los doctores no hablan de esto? Hablan solamente de muerte nomás. Sí. Por lo general, cada persona que supuestamente ya había adquirido el COVID, esa persona lo único que pensaba era en morir. Sí. Y pensaba y decía, no, yo ya estoy para morir y no voy a volver, porque si me llevan a una clínica, a un hospital, me van a entubar y eso significaba muerte. Entonces, muchos le temían a esto, pero como dice el doctor Francisco, hay formas naturales como el cuerpo mismo se defiende de estos ataques. Sin embargo, habían enfermedades en el ser humano que podían, ¿verdad?, ocasionar a lo mejor un tema más grave que podía llevarlos, ¿verdad?, a la muerte. Es importante lo que menciona usted sobre el tema de... es justo pensar que frente a tanta información y mala información se tema por su propia vida, ¿no? Entonces, esto es quizá a nivel psíquico lo importante del COVID, que nos aproximó a la posibilidad de nuestra propia muerte, ¿no? Y a pensarla no solo en uno, sino en un familiar cercano, un ser querido, ¿no? Entonces,
esa posibilidad angustia, ¿no? Si se muere esta persona, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es como muchas preguntas de los pacientes en psicología ¿qué voy a hacer si se muere mi papá con estos síntomas graves que tiene? Mi papá casi se murió, o mi mamá, qué sé yo. Hay una potente cuestión angustiosa no solo en las catástrofes de las enfermedades, sino por ejemplo el tema de la guerra, ¿no? La guerra, la hambruna, y un montón de cosas que hace que el sujeto, a raíz de cuestiones ambientales, se angustie, y es esperable, ¿no? O sea, sí. Uno no hay que cómo hacerle eso, ¿no? Por eso, cuando hablamos el otro día de los mecanismos que tiene a veces el Estado para intervenir, son muy importantes, ¿no? En este sentido, bueno, los CEFAM, qué sé yo, espacios de escucha de qué pasó con las personas, más que ir y preguntarle solo a los profesionales. Hay que bajarse un poco ahí del pedestal y, bueno, ¿qué te pasó, no? ¿Qué te pasó con el COVID? ¿Cómo estuvo tu familia? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te aproximaste a esa posibilidad de la muerte, no? Porque esa es la premisa, ¿no? Acercarnos a la propia muerte, ¿no? Y por eso hacer un llamado a las autoridades, ¿no? Trabajar, bueno, entre paréntesis, hubo 8 proyectos de ley para prohibir las fake news, ¿no? De cualquier Explícale tipo. A la gente que son las noticias falsas, ¿no? Y no se ha aprobado ninguna, ¿no? Entonces, tanto eso como en la cuestión del COVID es brutal, ¿no? Es brutal que nos encontremos frente a una fake news que nos puede desestructurar. Por ahí decía paranoia, bueno, hay que ver si es paranoia o no, pero hay algo de paranoia, ¿no? Porque la paranoia es achacarle al otro un terror propio, ¿no? Entonces, sí, hay una cuestión que es inevitable, pero se puede trabajar. Y creo que en la cuestión del COVID fallaron mucho las autoridades, en la cuestión de la información. Las radios también, los monopolios de las radios, sí. ¿Para qué decir la Facebook? Sí, no traía, pero... ¿Para qué decirle todos esos estudios que dicen que hacen, qué sé yo, ¿no? Entonces, entre más bienestar dicen que provocan malestar, ¿no? Exacto, sí. Bueno, como siempre, la abundancia de comentarios, como decía el doctor Francisco, muchas veces uno los toma con otro tipo de llegada, y puede esto ocasionar, como decía usted, que las personas se pongan paranoicas y que crean cosas que no existen y que no son verdaderas. Porque hoy día nos profundizamos mucho en las noticias de la televisión, qué ocurre acá, qué está pasando allá en otro país, ¿verdad? Donde ciertas catástrofes han ocasionado enfermedades desconocidas, como se está comentando también, ¿verdad? Y que eso pensamos y decimos, oye, está ocurriendo, y lo ponemos en el Facebook, que es más rápido, y total que confundimos a la gente, ¿no? Y confundimos a la población no solo con el fenómeno mismo de una posible enfermedad nueva, sino con los efectos que tiene a nivel psico. Por ejemplo, decimos, no, están todos psicóticos, ¿no? Y no es psicosis, ¿no? Claro. Puede haber algo de paranoia, pero en estricto rigor todo comienza con una angustia, ¿no? ¿Qué es esto? Porque no sabemos qué es. Así es. Entonces nos enfrentamos a un saber nuevo, algo desconocido. Eso desconocido al hombre le concerta, ¿no? Es como, ¿qué hago ahora si no sé qué es lo que es? Claro. ¿No? Entonces eso tiene una intensidad muy, muy grande para el psiquismo humano, ¿no? Y como psicólogo, ¿usted cómo ve el ambiente que ya, ¿no es cierto?, se ha suscitado un poquito, se ha sosegado, ¿verdad? Y que nos ha traído como más calma, entre comillas, podríamos decir, pero que sabemos que siempre hay algo que va a ocurrir. Pero ¿cómo vemos el tipo de persona hoy día, la sociedad? ¿Cómo ha tomado esta calma, el quitarse la mascarilla, andar más libre en las calles, llegar a ver la familia, tal vez algo que nunca hizo, y como decía el doctor, sobre la persona esa que fue echada de su parte de su familia, ¿no? Por el COVID. Es interesante lo que está mencionando, porque me recordó algo. Todas estas prohibiciones, por un lado, eran necesarias todas estas prohibiciones para controlar el COVID, ¿no? No asistir a lugares con más
X de personas, qué sé yo, pero por otro lado trajo una cuestión de prohibición de libertad, ¿no? Que es importante pensarla también, ¿no? Ujú. Y esa prohibición de libertad fue como mundial. No pueden salir porque hay COVID, eso era como lo que decían los medios de comunicación, y ahí caemos en prejuicios, caemos en actos totalmente violentos hacia el otro, al que sale, porque ¿qué sabemos que le pasa al que salió, ¿no? Ujú. Puede estar que se desborda, se desestructura su personalidad y necesitaba salir. Personas que no aguantaban estar encerradas, ¿no? Por temas propios, quizás de enfermedades psicopatológicas de antes, depresiones, algunos trastornos bipolares o problemas familiares que se citaron dentro, discusiones muy profundas, violencia. Entonces, frente a voy a decirlo así, frente a la violencia de los estados para trabajar el COVID, que era necesario, ¿no? Controlar un poco la salida, también se generan otro tipo de violencias, ¿no? La de los seres humanos contra otros seres humanos, ¿no? Así es. Entonces, esto, por algo que hagamos, siempre trae sus consecuencias y sus efectos, ¿no? Entonces, por eso, ahora, después con una mirada hacia el pasado, hay que pensar en qué instrumento, qué dispositivo utilizar, cómo hacerlo a nivel del Estado para escuchar esto, ¿no? Estas problemáticas que aún dejan huella de alguna forma, ¿no? Así es. ¿Podemos ir a una pausa musical? Vamos con los colegas allá en los controles. Y recordarles que este programa de salud integral en tiempo de post-pandemia nos ha traído algunos temas bien especiales, como ya le hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, hablamos de ansiedad y angustia. También se habló sobre la alimentación, la irritabilidad y enojo, depresión, felicidad y duelo. Y nuestro último programa, que lo están tratando nuevamente los profesionales, nuevos síntomas y autocuidado. De eso se trata este programa, por sobre todo cómo sobrellevar los efectos que ha traído el COVID-19. Recordarles también que este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Volvemos con el doctor Francisco Gutiérrez Chávez, psicólogo y magíster en Psicología Clínica, y también junto al doctor Francisco Gutiérrez Durán, internista en la ciudad de Chillán. En esta mañana los tenemos acá en Radiovisión 107.9 FM de la comuna de Chillán Viejo. No olvide llamarnos al 42 226 61 10. Estamos también con nuestras plataformas, que es nuestra aplicación Radiovisión app, y por supuesto nuestra página, que es Radiovisión web.cl. Ahí estamos. Recuerda, llámanos. En unos instantes ya retornamos. Send me
Bueno, y ya estamos de regreso aquí en Radiovisión 107.9 FM. Al final del dial, pero en el centro de tu comuna. Y volvemos con el tema que nos trae ahora, que es, ¿verdad? Nuevos síntomas y autocuidado. Junto al doctor, vamos a dar sus nombres, junto al doctor Francisco Gutiérrez Chávez, que es psicólogo y magíster en psicología clínica. Junto también a su papá, que es el doctor Francisco Gutiérrez Durán, que es internista. Por lo tanto, tenemos dos grandes profesionales esta mañana, como lo ha sido todos los fines de semana que hemos tenido atrás con grandes temas como el de hoy. Así es que vamos entonces. No, hay bastantes anécdotas, perdón, bastantes anécdotas que comentar porque se dan, volviendo al mismo tema de siempre, las informaciones se dan completas o no se dan. Así de simple. O dicho más en estricto rigor ético y filosófico, se dice la verdad y si voy a mentir mejor me callo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que en Talca falleció una niña de 30 años. Escándalo por las redes sociales, porque las redes sociales se prestan también para esas cosas, y la televisión que no paró esta cuestión, y hablaban de eso, ¿no? Se murió una niña, y se imagínese una niña de 30 años, ¿qué se espera para los que están adscritos a la tercera edad? Entonces viene la cosa muy ominosa, muy lamentable, lo que se nos viene es terrible. Entonces pero nadie comentó que esa niña, es triste decirlo, padeció una leucemia terminal. Una leucemia terminal. Entonces se fueron contra el personal médico, sanitario. Aquí yo soy bien honesto y siempre me solidaricé con el personal del hospital de Talca, porque ellos no tenían nada que ver en esto. Ellos hicieron lo máximo por ayudar en una situación crítica a una enferma. Pero como alguien dijo por ahí, tenía que haber alguien haberlo dicho con todas sus letras, pero antes de todo el escándalo, esto iba a ocurrir, el fallecimiento iba a ocurrir de la niña con o sin COVID.
pero culparon al COVID y culparon al personal médico. Muchas veces el personal médico, yo sé que se destacó en Chile. Si hay que destacar, si hay que hacer un laudo, un encomio respecto a la labor que cumplieron aquí alguna comunidad. Todos, transversalmente toda la sociedad participó, pero en los consultorios hubo turnos exhaustivos, personas enfermas, médicos, paramédicos, enfermeras, etcétera, que prácticamente dormían en los hospitales. Sí. Entonces esas cosas no se contaban tampoco. Bueno, y aparte de eso, tuvimos varios doctores que también murieron por la misma consecuencia de estar muy cerca, ¿verdad? Muy a piel con los enfermos, con los contagiados. Es lo que le llamo la carga genética, perdón, carga viral. Viral. Entre más, es lo que decía yo, 100.000 virus, probablemente yo me defiendo para esos 100.000 virus. Tosió al lado mío, estuve 2 minutos con él, a lo mejor puedo contagiarme, pero también me puedo defender. Tengo mis mecanismos naturales. Todos seres humanos lo tenemos. O si no, nos moriríamos de cualquier infección. La primera infección al año, entonces se mueren los niños. No, es que eso no es así. Esas cosas había que explicarlas y no las explicaron. Hay aquí un fallo informativo. Y lo grande, empezando por la televisión. Si la televisión lo hace mal, ¿qué se puede esperar de las redes sociales? Que la gente comenta lo que comentó otro señor en la televisión o en otro medio. O lo que ocurrió en una comunidad donde el índice de pobreza en Brasil es espantoso y la desnutrición es catastrófica. Entonces la mayoría tenían anemia, estaban desnutridos, delgaditos, y claro, el virus hizo mella. Entonces todas esas cosas hay que comentarlas bajo una óptica científica, y no asustar a la gente. Yo le digo, mire, yo le puedo citar, yo vi COVID, gracias a Dios, ninguno falleció, pero no tanto, por supuesto, porque yo como soy un médico nomás, vi como 8 o 10 COVID. 3 de ellos han traspuesto los 90 años de edad. Imagínense, 3 personas de 90 años con COVID. Entonces yo a toda la gente que puedo comentar, les comento ahora porque se puede hablar más. ¿Y dónde están esos viejitos? Todos vivos. Y de hecho los llamo. Claro, es una muestra de la población muy particular. Muy particular, sí. Pero ojo, y si habláramos todos los médicos del mundo, también nos podemos decir algunos, sí, pues hay cosas novedosas. Es que estas cosas no las conocían, no se comentan. Y al no comentarlas, entonces todos creíamos que era una fatalidad. El término, esta palabra fatalidad no significa algo grave. No. Fatalidad significa que una cosa va a ocurrir, sí o sí. Que tiene que ocurrir. Eso significa fatalidad. Que la fatalidad de la muerte iba a ocurrir. Claro, no, hay excepciones. Quizá hay que ver ahí la estadística, ahí no sé, yo no soy médico, pero la estadística de los fallecidos, ¿no? Y su historial clínico. Sí, exactamente. Quizá hay que pensar si hay enfermedades de base, y si no las hay, quizás que sean cosas genéticas, qué sé yo, ¿no? Ahí... Sí, lógico, pero ya, aún así con este comentario yo siempre le decía, ya sea por las redes sociales cuando emitía una opinión, o les decía a mis enfermos cuando me preguntaban, a cuidarse, a usar la mascarilla, mantener la distancia, lavado de manos, o sea, no. Claro, una cosa es decir lo que uno está experimentando, las cosas nuevas que están apareciendo, que tenemos mecanismos defensivos, que hay fenómenos genéticos que nos defienden, perfecto, eso es correcto, es incuestionable, es una cuestión científica, sentada por la comunidad científica internacional. Pero también hay que ser responsable, hay que cuidarse, mantener la distancia, evitar los encierros, usar mascarilla, lavado de manos, y etcétera. El problema del COVID es justamente los contagios y cómo paralizó el mundo, ¿no? Paralizó incluso las bodegas que transportan estos cargueros que transportan el petróleo, ¿no? Pues es una subida muy grande del petróleo, se estancó la economía, un montón de cosas a nivel de economía que, bueno, paralizó todo, entonces, pero se requería, ¿no? Era necesario, si no los contagios se han sido más grandes, ¿no?
igual que creo que los gobiernos, dentro de todo a nivel mundial, reaccionaron de forma rápida, dentro de lo posible, ¿no? Algunos más tarde porque dudaban que no quedara mentira, entonces, pero más o menos como que se calmó, y yo encuentro como un poco tiempo con las vacunas, que si bien eran preventivas de alguna forma, no sé cómo puedo llamarle, el problema es que paralizó al mundo, entonces de alguna forma se requería tomar todas estas medidas, ¿no? Ahora, por otro lado, el tema de los medios de comunicación es bien importante lo que menciona. En síntesis, hay que informarse por un medio adecuado, ¿no? Y por verificar la fuente por la que uno se informa, ¿no? No solo en tema del COVID, sino en todos los temas que pueden haber, ¿no? El impacto que ha tenido en la psique humana los medios de comunicación es muy, muy, muy terrible, ¿no? La mala información de los medios de comunicación, ¿no? Ha sido lo que más ha propagado todo esto. Me parece que tenemos un llamado. A ver, vamos a ver. Tiene que ser. Sí, hola. 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 ¿Qué pasó? Se nos cortó la llamada. Se cortó la llamada. Ya llamaron. Ojalá que llamen otra vez. Bueno, decíamos que todo eso como que había propagado más abundantemente sobre los mismos comentarios de los periodistas. Sí. Que muchas veces agrandaban como la noticia, nos atemorizaban, nos infundían miedo. Y esto se difundía. A ver si usted tiene más suerte. Ya. No, es que la apagó de nuevo usted. No está apagado. Ahí sí. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Hablo con el doctor? Con el psicólogo, con el hijo. Queda con el doctor. ¿Qué pregunte nomás? ¿Qué pregunte? Se está escuchando. Ya, lo que pasa es que estoy en el aire, ¿o no? Sí. Ya, lo que pasa es que yo estaba llamando porque yo tuve COVID cuando inició la enfermedad acá en Chile. Tuve COVID sin vacuna. ¿Ya? Y estuve, obviamente, no llegué al hospital, ni me pusieron ni oxígeno, nada, pero sí me enfermé, me recuperé, entre comillas me recuperé, y quería preguntar al doctor qué sugerencia nos daría para cuidarnos para el invierno, o qué cuidados podríamos tener para prevenir enfermarnos en el invierno, porque en este minuto Europa está en confinamiento justamente por esto, en Alemania, Italia, España, Francia y China también, porque el COVID está allá, obviamente porque ellos están en invierno. Entonces quería saber qué prevención o qué cuidados podríamos tener nosotros para poder enfrentar este invierno bien. Aquí le va a responder el doctor. Sí, son las mismas. Muchas gracias por el llamado. Ya, gracias. Mire, sí, en los inviernos hay que comenzar diciendo lo siguiente. En los inviernos la gente tiende a estar más en casa, a estar más junta. Entonces, obviamente si hay alguien que sufre alguna enfermedad viral, no solo por COVID, puede ser una gripe, puede ser otro tipo de virus, es más fácil contagiarse en invierno precisamente por el hacinamiento, porque uno vive junto, comparte más en casa. Se ventilan menos las casas precisamente para evitar que entre frío. Y lo otro, hay que aplicar la misma norma que se aplicaron hasta la hora. El uso de mascarilla, que es muy eficaz, yo siempre he dicho eso. Una cosa es ser objetivo en ciertas apreciaciones, otra cosa es ser negacionista. Yo no soy negacionista en esto porque soy partidario de las vacunas, soy partidario de la toma de ciertas medidas preventivas como el uso de mascarilla, el lavado de manos, como dije, el distanciamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso sirve no solo para el COVID, sirve para evitar otras enfermedades, como las gripes, porque son varios tipos de gripes. La persona preguntaba sobre las medidas a tomar cuando por el invierno que va a llegar
en Europa, pero quizás hay que diferenciar la etiología de un resfriado que de un COVID. Es que uno no lo sabe. Y si uno usa una mascarilla para protegerse del COVID, ya hablemos de COVID, se está protegiendo de otras cosas simultáneamente. Así de simple. ¿Ah? Entonces, no sé si la gente sabe que la mascarilla no discrimina a los virus. O sea, casi todos tienen un tamaño similar. Entonces, una cosa que le quería señalar también, que no se explicó, al menos el médico que hablaba en la televisión no lo explicó. El virus decían que es muy chiquitito, es tan chiquitito, y hacían hincapié que es pequeñitos que no se veía casi. Nanómetros, muy pequeñito. Entonces se podía filtrar por cualquier porito, pero también y nada más. Pero yo me metí, porque soy inquieto, me metí al Guyton. Yo nombro el texto, y un tratado que mi hija me compró en Concepción de biología molecular del gen. Ya, lo busqué. El virus no vive solo, lo dije delante, es un parásito intracelular obligado. ¿Qué significa? Que si no se mete dentro de la célula el virus, desaparece, porque no tiene dispositivo. Lo vuelvo a reiterar, que esto es crucial. El virus solo no es como la bacteria puede estar al lado y puede estar alimentándose de saliva. Y selecciona, esto me hace mal de la saliva, y la bacteria dice, bueno, no, al menos tiene a lo mejor esta cosa, yo la voy a consumir. El virus no. El virus tiene que utilizar el dispositivo metabólico de la célula nuestra. Por lo tanto, al saltar, no era el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque el virus tiene un tamaño, pero venía dentro de una célula. La célula es muchísimo más grande que el virus. Pero esa célula y el virus venían dentro de unas gotitas chiquititas de saliva, mucho más grande todavía. ¿Por qué no comentaban eso? Claro, decía, son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos que permean cualquier porito. Claro, con ese dato que me digo aquí yo, cualquier persona un poco aprensiva, ¿me voy a enfermar? Sí o sí me enfermo. Pero si yo hago este comentario, que es un comentario científico sacado de textos de fama mundial, como el Guyton, por ejemplo, de fisiología médica, un texto norteamericano, decía, ojo, el virus sale dentro de una célula y la célula sale en partículas de saliva. Por lo tanto, aumenta tremendamente, y hasta una mascarilla hecha con una servilleta de esas de cocina, ¿cómo se llama? Esos pañitos de cocina nuevos. Cuando empezaron yo lo publiqué. Hipotéticamente. Claro, hay que ver que la efectividad primero, ¿no? Claro, pues hipotéticamente servía igual. Esas cosas las quiero comentar porque son cosas científicas. Hay que irse los textos. Al menos yo tenía tiempo y me dediqué a eso, y por eso que yo lo tomé con calma. Pero muchos viejitos que viven solos en los campos y se exponen solamente a una información, a la televisión. Yo buscaba fuente, por ejemplo, me iba a las intervenciones de virólogos europeos, norteamericanos, franceses, españoles, y sacaba otras conclusiones, ¿no? Ya. ¿Tenemos otro llamado, Panchito? ¿Contesto yo? Sí, contesto. Estoy la dueña acá. ¿Aló? Eso. Hola, buenos días. Buenos días. Estoy al aire. escuchando atentamente el programa y no sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien. Perfecto. Bueno, quiero dar mi opinión respecto a todo lo ocurrido en relación al virus, al COVID-19 más bien dicho. Nosotros tenemos que tener claro que la humanidad por miles de años hemos vivido, estamos viviendo y seguiremos viviendo rodeados de muchos virus. Pero lo que quiero comentar un poco a modo personal es que una vez más se evidencia la maldad del ser humano, el aprovechamiento ideológico en toda índole respecto a lo que se hizo con este virus, ya sea político, ya sea económico. Bueno, algunos hablan de pandemia. Yo, igual que el doctor que estaba hablando, no estoy en contra de vacunas, ni de mascarillas, y de todo uso preventivo, pero sí quiero recalcar la maldad del ser humano, cómo se evidencia y se ha evidenciado y se seguirá evidenciando en cuanto al aprovechamiento. El aprovechamiento económico que ha hecho el ser humano de todo esto. Los ricos estadísticamente se han hecho más ricos a través de la pandemia, y eso no se puede negar. El negocio se hizo
pero se fue a las nubes, ¿verdad? Y la gente pobre, como siempre, ¿verdad?, ha sido afectada. El negocio de las vacunas, otro negocio. Imagínense ya cuántas dosis. Yo perdí la cantidad. Bueno, yo no soy contra las vacunas, pero nunca me vacuné, ¿verdad? Y si la gente se vacuna, perfecto, pero ahora están hablando de una vacuna anual. Imagínense, una vacuna anual para el ser humano, que veo también otro aprovechamiento. Entonces, ¿qué quiero decir yo esto? Que una vez más la maldad del ser humano se evidencia a través de estas cosas. Y esto no para, esto fue la antesala nada más a lo que va a seguir. Van a venir otras cosas y como ya el ser humano ha acumulado conocimiento y seguirá aprovechándose, ¿verdad?, de lo que pasa. No sé si soy claro lo que digo, solamente creo que el ser humano, ¿verdad?, manifiesta lo que hay en su corazón, la maldad, y es terrible ver cómo las cosas subieron. Es tremendo, la gente, ¿verdad?, económicamente quedó muy mal, la gente perdió su trabajo, y diciendo que los virus seguirán estando y no los podemos evitar. El doctor sabe perfectamente que no podemos eliminarlos, no existe, ¿verdad?, una manera de poder eliminar los virus. Toman forma, se van teniendo cambios, pero a mí lo que me preocupa realmente es cómo el ser humano sigue siendo maléfico, malvado, y se aprovecha de todas estas cosas. Así es. En todo sentido. Muy amable por su comentario. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Samuel Villagra. ¿De dónde nos llama? De acá de Chillán. Ya. De Chillán. Don Samuel, un comentario bien interesante. Muchas gracias. Bien, que estén bien. Muchas gracias. El comentario del caballero es bastante interesante en relación a la maldad, a los efectos que hubo a nivel de gobierno, o cómo se controló el tema de la pandemia. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría tomar lo que dice aquí el doctor en el sentido que es muy importante, y creo que de ahí va la raíz de todo esto, es que el doctor de la televisión decía que es tan pequeñito el virus que no se ve, ¿no? Al no ver genera angustia. ¿Con qué me enfrento entonces? No sé si usted y las personas que nos escuchan han visto en una película de Alfred Hitchcock que se llama Los pájaros, ¿no? En donde era una película de suspenso donde los pájaros atacaban en los años 60, ¿no? Pero de repente los pájaros no atacaban, pero estaba la cosa de que pudieran atacar, ¿no? Entonces estaba esta presencia angustiosa que impacta al ser humano de forma transversal, ¿no? ¿En qué momento me va a agarrar el virus? ¿No? Eso es importante. Y por ahí, porque genera síntomas, ¿no? Depresiones, hipocondría, posible hipocondría, asumir que tengo COVID, no lo tengo, qué sé yo, ¿no? Y por otro lado está el manejo justamente del COVID, ¿no? Que por un lado fue necesario, pero por otro lado nos vimos muy mermados en la cuestión de las libertades, ¿no? Uno no podía hacer esto, para salir a la esquina tenía que tener un papel, qué sé yo. Entonces nos metemos en un lugar un poco difícil de análisis, porque a pesar de haber combatido el COVID, también tuvimos nuestras propias consecuencias, ¿no? Tuvimos que desprendernos o prescindir de ciertas libertades para poder movilizarnos, ¿no? Para poder ver a los familiares, qué sé yo, ¿no? Subieron las cosas en la pandemia, ahora subieron más por el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Que Ucrania-Rusia, que el PIB, imagínense, entre comillas, ¿no? Entre paréntesis, disculpe, el PIB está, la inflación está brutal en Europa, ¿no? Ya no es por el COVID, ¿no? Es por la guerra que no tienen gas en Europa, Siempre hay una excusa. Entonces, la cuestión es que siempre vamos a estar, como decía de alguna forma el caballero Samuel, metidos en una problemática, ¿no? Antes era el COVID, ahora es, por ejemplo, el tema de la guerra, el hambre, el tema de la dificultad económica en Chile, qué sé yo, ¿no? Mira, me permite una cosa, la persona que acaba de preguntarnos, don Samuel, tiene razón en muchas cosas. Que somos malos. Y lamentablemente la educación nos propende a hacernos más humanistas. Y por eso tenemos que luchar nosotros. Porque la educación sea humanista. Mire, yo voy a decir una sola cosa y no quiero entrar en polémica. Los virus se pueden crear artificialmente. Sí. Así de simple. ¿Quién lo dice? Lo dicen las ciencias
Hay que meterse a los textos de biología molecular para saber que se pueden crear, ¿ya? Y sacar provecho de eso. Ahora, se pueden crear virus con muchos propósitos. Se pueden crear virus para que se coman, por ejemplo, entre comillas, en las plantas a las plagas. Ya, ahí están jugando un papel benéfico, pero también se pueden crear virus para generar enfermedades y sacar provecho también. Claro, pero eso es a través de lo que se llama, y nadie va a discutir esto. Nadie, porque ya está sentado por la Academia de Ciencias del Mundo. La nanotecnología es parte de las ciencias físicas que trabaja con sustancias y con partículas muy pequeñitas, pero muy pequeñitas. Átomos, enzimas, virus, etcétera, etcétera. Entonces, teóricamente eso se puede hacer. Sí, hay que precisar, pero al menos lo que se ha estudiado, el COVID no es de origen natural, ¿no? Esa es la cuestión. Que lo vamos a ver en 50 años más. Pero no es bueno generar la duda, porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hace la televisión, ¿no? Lo que sí hay laboratorios biológicos. Bueno, ahora con el problema de la guerra, los rusos estaban enojados porque están acusando a Estados Unidos de que están haciendo armas biológicas y virus en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede crear, ¿no? Ahora no sabemos si viene el COVID así, pero la información nadie es que lo ha afirmado que fue así. Estoy diciendo, abriendo la posibilidad que se puede. Nada más. Eso dije yo. Se puede crear. Por nanotecnología se puede crear. Y se pueden inducir enfermedades en las personas para hacer daño. Porque en este mundo está tan saturado la mente humana de maldad en algunas personas que son capaces de cualquier cosa. Crean métodos científicos para que un fenómeno, una enfermedad aparezca como, entre comillas, natural y es artificial. Yo no quiero entrar a dar nombre, pero me he dado cuenta. Y eso lo han dicho médicos franceses. Sí. Oncólogos franceses, a propósito de la muerte de ciertos presidentes que yo no voy a nombrar, que han muerto de cáncer, oncólogos franceses. Y lo pueden decir en Francia. Pero a mí no me lo van a dejar esto decir en la televisión. Pero a través de la nanotecnología se ha recurrido a esta metodología que es anticristiana en primer lugar, anticristiana y médicamente antiética. No se puede usar la ciencia para hacer daño. A mí no me importa cómo piense la persona, si cree en Dios o no cree en Dios, a mí no me importa eso. Si pertenece a esta o cual confesión religiosa, tampoco me interesa. Si es de un género o del otro, tampoco me interesa. A mí lo que me debe interesar es llevarme bien con todo el mundo y guiarme en estricto rigor por normas humanitarias. Bueno, el mejor ejemplo eso es la bomba atómica, ¿no? Que se creó científicamente para hacer daño, ¿no? Ahí está Hiroshima y Nagasaki, que fue un crimen de guerra brutal, ¿no? Mataron inocentes para terminar una guerra. Ahí decían, en el Facebook había un meme que decía el hombre es tan inteligente que fabrica bombas atómicas para hacerse daño a sí mismo, pero a los ratones jamás se le ocurriría crear una trampa para matarse ellos mismos. Qué bien. Bueno, eso también es importante lo que ha dicho Panchito, que es psicólogo. Claro, el hombre siempre, aunque no se quiera aceptar en algunos aspectos, pero siempre el hombre ha estado creando cosas y en realidad es para a través de envidia, de ambiciones, ¿verdad? Inventar algo como para poder achacar a la otra persona. Y eso no habla bien del ser humano. Por eso decía don Samuel, ¿sí? Él decía que el hombre en sí venía con muchos males, ¿no? Sí, ahí hay que precisar hartas cosas, ¿no? El que le hace mal a un otro es un psicópata, ¿no? Sí. No hay culpa. Si uno le hace un mal a un otro y no siente culpa, se puede dar de una perversión, de una psicopatía, ¿no? Hay unos textos muy, muy, muy interesantes de unas novelas que se escribieron hace tiempo, 1984 me parece que es el nombre, donde hablaba sobre el control de los estados, del Estado frente a la población, ¿no? El COVID puede haber funcionado así, ¿no? Apareció una enfermedad de la nada, mutó, y bueno, la excusa fue el COVID para ciertos controles, para no salir, para usar mascarilla, qué sé yo, ¿no?
las consecuencias son muy grandes, ¿no? Entonces, por eso el llamado primero es a los medios de comunicación, ¿no? Que den una información adecuada, ¿no? Que se preocupen, que no mientan, ¿no? Que a veces lo hacen, también puede ser una cuota de maldad el mentir, ¿no? Y que el Estado se preocupe por dispositivos de escucha para escuchar estos padeceres post pandemia, ¿no? Eso es como la sugerencia, ¿no? Antes de ir finalizando, tenemos me parece que es un saludo de nuestra hermana Ruth Molina, que está en la sintonía. Y bueno, ella nos manda un audio. No sé si lo podemos escuchar a nuestros colegas allá en los controles. ¿Nos queda un minuto todavía? ¿Podemos escuchar un audio? Ya. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermana, que ahí vamos. Ana Inesita, me estaba dándome una ducha, me estaba bañando porque yo no me puedo bañar todos los días, pero ya hoy día me bañé de nuevo. Y ya después lo hago el lunes porque tengo mi otra operación. Para usted el audio. ¿Qué nos quiere decir, hermana Ruth? A ver. Ahí echándole ganas a la vida, que estoy escuchando la radio, no sé de qué se trata, pero todavía bueno, aquí escuchando porque a mí todo esto me sirve. Y les deseo colmadas bendiciones, mi hermana Inesita. Muchas gracias por acordarse de mí y hablarme. Perdónenme que no lo haya hecho antes. Mire que yo me estoy acostando a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque no puedo dormir. Y de verdad he estado con varios problemas en mis pies. Bueno, ella está muy enfermita, nos habló, me parece que 3 programas atrás. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Sí, entonces le cuesta mucho hacer cosas, como mencionaba ella, que igual son temas de cuidados, ¿verdad? De su cuerpo. Y lamentamos por eso que la está atacando a ella, pero esperamos que tenga recuperación en lo que ella está pasando. Y agradecerle porque siempre estuvo escuchando, ¿no? Sí, y mandó saludos, de todas maneras. Mandarle ánimos también, ¿no? Sí, muy agradecida siempre de los programas ella. Y bueno, siempre ella está diciendo que es importante escuchar Radiovisión porque siempre hay algo que nosotros no sabemos y estamos aprendiendo. Y eso es lo que interesa, que la gente, ¿verdad?, se interiorice de lo que acontece, de lo que ha pasado durante la pandemia y también post pandemia, ¿verdad?, todos los temas que nos ha traído todo esto. ¿Algo más? Ya estamos finalizando este programa que nos ha traído, voy a decirlo ahora nuevamente. Psicólogo no. ¿Nos están viendo, doctor? Sí. Bueno, este programa que ha sido titulado Salud Integral en tiempo de post-pandemia nos ha traído varios temas y se han hecho, ¿verdad?, en una forma muy profesional, junto al doctor Francisco Gutiérrez Chávez, que es psicólogo, ¿verdad?, magíster en psicología clínica, y eso damos gracias a Dios porque nos honra con su presencia en esta mañana como en los otros días, y también junto al doctor Francisco Gutiérrez Durán, que es internista, 2 grandes profesionales que han estado con nosotros sábados y domingos, y como último programa, hoy día sábado, que hemos tenido, ¿verdad?, un tema muy especial acerca de lo que fue los síntomas y también el autocuidado que cada persona debe tener, ¿no? Damos gracias también por todo esto y gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Agradecer también a nuestros colegas que han estado en los controles. Muchas gracias por esa paciencia, por atendernos de la forma mejor posible, ¿verdad? Y también a nuestros profesionales de esta mañana. Muchas gracias, yo le doy gracias también a nombre de toda Radiovisión.
y de todos los auditores, de todos los amigos, conocidos que nos han seguido paso a paso en este programa. Muy amable y gracias por la invitación. Intentamos abordar algunos temas, al menos desde el lado psicológico, no hay recetas para su solución. La única forma es acudir a psicoterapia, acudir a su psicólogo y cuando sea una enfermedad médica, acudir al médico, ¿no? Le doy las gracias, porque es la primera vez que vengo a una radio, así que lo pasé muy bien. Muchas gracias. Doctor Francisco. Sí, pues despedirme, decir que ha sido muy ameno estar aquí, pues, haciendo comentarios, un modesto aporte, y haciéndolo siempre con un criterio positivo, tratando de ayudar y andar con la verdad adelante, porque eso es lo más importante en la vida. Así es. Bueno, yo doy muchas gracias y de todas maneras invitado a Radiovisión, invitar a todos los auditores que sigan en nuestra compañía. Gracias también. Gracias, colegas que están ahí. Bendiciones para ustedes. Chao, chao. Bendiciones a todos. Gracias. Radiovisión 107.9 FM presentó Salud Integral en tiempos de pospandemia, una serie de diálogos amenos sobre salud y bienestar. Quédate en Radiovisión 107.9 FM y no olvides sintonizarnos nuevamente. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya todo hecho está, no podemos agregar a la sangre